Conectados, pues muchísimas gracias por todos los que ya están conectados y esperamos que se vayan agregando más en el transcurso de la sesión. Eh, pues les doy la cordial bienvenida a esta serie de 3 webinars que vamos a tener durante el mes de marzo. Estaremos iniciando el día de hoy con el profesor Neri y me gustaría presentarles un currículum breve que me mandó, que es bastante extenso, pero bueno, para nosotros como compañía es importante compartirles, generar contenido académico de alta, con personas que son expertas en el tema, ¿no? Como les comentaba, van a ser 3 webinars que van enfocados a el ojo seco, al manejo de ojo seco, qué podemos hacer nosotros como profesionales de la salud visual en nuestro consultorio, ¿no? Muchas veces desconocemos cuál es el protocolo de abordaje de un paciente. Pensamos que cuando ese paciente llega al consultorio solamente es una exploración de refracción, cuando podemos hacer una exploración clínica, hacer un test de diagnóstico para superficie ocular y dar un tratamiento, encaminar el tratamiento. Pues esta serie de webinars los organizamos de esa forma para que los profesionales que son expertos en la materia puedan darnos de inicio factores de riesgo que pueden generar una alteración en la superficie ocular y posteriormente las pruebas de diagnóstico, investigaciones que se han hecho en la Facultad de Iztacala, al final dar una alternativa como manejo de ojo seco que tiene la compañía como sustitutos lagrimales, que son los que hoy en día comercializamos aquí en México. Pues sin más por el momento, les doy la cordial bienvenida en nombre de Salud y Bienestar, que es la representación de Avisor aquí en México, a Neri Ordóñez, que nos ha apoyado en distintas ocasiones, y pues muchísimas gracias por participar. Estaremos atentos aquí el staff de Salud y Bienestar, Eduardo, el licenciado Eduardo, licenciada Blanca, que al final nos hablará rapidísimo de un producto y de qué dinámica vamos a tener para ustedes aquí con los distribuidores de Ciudad de México. Bueno, pues me gustaría presentarles al licenciado Neri Ordóñez. Él es egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, como licenciado en optometría, grado de maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad Anglo de Puebla. Es director clínico de las Olimpiadas Especiales en México. Ha participado como ponente en diferentes congresos internacionales como nacionales, como en FEDOPTO en Colombia, en ANFECO aquí en México, en varios colegios de la Ciudad de México y de otros estados de la República. Y bueno, cuenta con una certificación internacional que es ISOR Business School en Shanghái, China, que es una academia, Academy Exchange in Low Vision Training, está en Shanghái, China, y bueno, es disertante de los 2 últimos eventos científicos internacionales de Health Aviation México de Johnson Johnson, y actualmente es profesor titular en el área de lentes de contacto. Fue jefe de clínica de optometría de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se desempeña como el director de la Escuela de Optometría de la Universidad la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia, Michoacán. Pues sin más, Neri, pues adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos y para nosotros es un honor que nuevamente estés con nosotros y que nos platiques, nos pongas este tema que es factores de riesgo que impiden una alteración de la superficie ocular, que se van a ir hilando con los demás temas. Muchísimas Así gracias, es. Neri. Adelante. Muchas gracias, Raúl. Pues muchas gracias por la invitación. Agradecerle a Avisor México en representatividad de Salud y Bienestar por la invitación. Y bien lo comentas, ¿no? Cómo las condiciones visuales han estado cambiando, cómo las situaciones de una disminución de la agudeza visual, pues no necesariamente tiene que ser refractiva. Y creo que esta dinámica metodológica de cómo están preparados estos 3 webinars, pues me parecen muy interesante porque efectivamente vamos a ver ahorita cuáles son estos factores que están alterando la superficie ocular, vamos a ver qué condiciones están pasando. Después van a presentar algunos resultados interesantes realizados en la FES Iztacala y sin duda el tratamiento, porque entonces con esta metodología estamos cerrando este método científico, estamos haciendo esta condición de evaluar al paciente, ¿no? Hacer
todo el proceso. Entonces creo que es una parte muy, muy interesante. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Saludos a todos los que estamos conectados en este momento. Por supuesto, al final podemos ver alguna sesión de dudas o preguntas para ir llevando a cabo este interesante webinar. Y quiero empezar presentando un caso clínico donde nosotros en la Universidad Vasco de Quiroga, a través del área de investigación, realizamos plasma con una combinación de riboflavina y una combinación de ácido hialurónico para el tratamiento de ojo seco. Entonces, este paciente es un paciente masculino de 42 años. El motivo de consulta es un diagnóstico de ojo seco desde hace 15 años. Vean cómo desde ahí ya empezamos a tener una condición importante. Ha asistido a diferentes institutos, a diferentes profesionales de la salud visual con diferentes tratamientos. Yo diría que hasta cierto punto muchos tratamientos, ¿de acuerdo? Dentro de esos mismos tratamientos, pues bueno, ha utilizado de todo, ¿no? Desde antihistamínicos, desde AINES, desde antibióticos, por una condición de una conjuntivitis límbica superior. Ese fue el diagnóstico que él le dieron al inicio. Por lo tanto, de allí él toma esta consideración que puede estar hablando de un ojo seco, ¿de acuerdo? Cabe mencionar que él se encuentra en un proceso de desesperación, así lo sentimos nosotros al momento que lo estuvimos revisando, porque ha utilizado N cantidad de medicamentos, ¿no? Ya lo tenemos por acá. También remedios caseros. Ya cuando un paciente empieza a considerar esa situación, es porque ha tenido muchas situaciones como remedios caseros y perdón por las palabras que puedo ocupar, ha utilizado leche de vaca, ¿no? De una mami que amamantando ya también se colocó esa condición. Su propia orina ya también lo hizo. Y creo que esto es por ese proceso de inmunodepresión que puede llegar a tener un paciente. Entonces vean todas las condiciones que él está presentando. Al momento que realizamos la anamnesis o realizamos toda la historia del caso, bueno, por el momento él no comenta alteraciones sistémicas, ¿no? No hay diabetes, no hay hipertensión, no hay artritis reumatoide, no hay lupus, no hay ninguna, por el momento, alteración que estemos viendo por qué está teniendo este diagnóstico de ojo seco, ¿no? La sintomatología, bueno, tiene una sintomatología completa de ojo seco. Ahorita lo vamos a ir analizando punto por punto. Al momento de realizar la evaluación, pues tenemos un 20-100 en ambos ojos lejana. Agudeza visual cercana a 2M en ambos ojos. Es lo que comentaba bien Raúl al principio, ¿no? Estaría yo pensando, pues que tengo una condición refractiva importante, porque hay una disminución de esta agudeza visual y es representativa para sus actividades. Él es supervisor, ¿no? Y entonces ya su visión pues es completamente deficiente. Al momento de que nosotros, como bien también platicaba Raúl al principio de la sesión, pues tenemos que empezar a evaluar o a hacer las pruebas que yo voy a dar para que tenga yo el diagnóstico. Estas pruebas que en nuestra consulta diaria pues ya son importantes y yo creo que si las hacen, muchas felicidades, qué bueno. Y si no, pues es un área que debemos de empezar a realizar, ¿no? Realizar Schirmer, por ejemplo. En este caso, el Schirmer lo dejamos 1 minuto porque no había por qué dejarlo más. Hay una nula producción de lágrima. Vean aquí, nosotros acostumbramos guardar siempre las tiras de Schirmer en sus propios contenedores y marcar, ¿no? Dónde fue la situación. En este caso, el Schirmer, pues no había ninguna cantidad de lágrima. Al momento de hacer boot, ahora en las nuevas tomas, hacemos que el paciente cierra, abra, medimos el rompimiento, cierra nuevamente, medimos el rompimiento. Y bueno, sin ende,
nos daba un segundo de rompimiento lagrimal. Entonces estamos hablando de que nos estamos enfrentando a esta condición. Hacemos una tinción con la fluoresceína, empezamos a ver ya algunas lesiones importantes en el horario de 3 y 9, ¿sí? En donde está representativa todas las condiciones. El apoyo con instrumentos para medir esta condición, como puede ser OSDI, como pueden ser McMonis, pues nos va a ir arrojando todavía más este tipo de condiciones que nosotros podamos dar un diagnóstico de lo que el paciente se está presentando en nuestra consulta. Y bueno, el diagnóstico que nosotros podemos ver es un ojo seco severo, ¿de acuerdo? Quiero que se queden con esta gran imagen, ¿no? Es una imagen que les pedimos de favor, seamos respetuosos por lo que estamos presentando, pero quiero que vean esta imagen, ¿de acuerdo? Esto es, les decíamos nosotros que en la Universidad Vasco de Quiroga, en el área de investigación, realizamos plasma. Entonces, quiero que se queden con esta imagen y poco a poquito vamos a ir viendo cómo vamos desarrollando el tema del día de hoy. Algo importante, él comenta que tiene síndrome, que está escuchando o ha escuchado el síndrome de Sjögren. Lo más importante aquí es que todavía no tenemos el diagnóstico concreto de que realmente este paciente tenga Sjögren, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes, analicemos cómo fue la evaluación del paciente. Y repito, quiero que se queden con esta imagen, porque ahorita que hagamos la conclusión, lo vamos a llevar hacia este proceso. Pero bien, ¿qué necesito conocer primero? Bueno, necesito conocer mi superficie ocular. Este concepto que nos va a incluir o que van a estructurar cuestiones especiales para nosotros hablar de lo que es la superficie ocular. Estas estructuras oculares y anexos que se van a encontrar o que van a tener un contacto directo con el exterior. Allí es donde nosotros tenemos que estar empezando a analizar cómo esta superficie va a ir cambiando. Sin duda es una serie de estructuras que deben de trabajar en conjunto. Yo creo que una de las condiciones cuando hablamos de salud es que todo lo que está involucrado en salud debe de trabajar al mismo tiempo. Si nosotros o si nuestro organismo en algún momento pierde esa condición, entonces vamos a tener alteraciones importantes, ¿de acuerdo? Esta superficie ocular, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues es una protección anatómica, una protección anatofisiológica y una protección en la parte inmunológica. Ya les decía yo que este paciente en particular ya tiene una condición de inmunodeprimido, ¿no? Estamos teniendo una alteración en todo el organismo, por lo tanto, a nivel ocular, pues va a presentar estas condiciones, va a presentar estas deficiencias de la superficie. ¿Quiénes se involucran en el proceso específico de la superficie ocular? Primero, la película lagrimal, ¿no? Segundo, los párpados. Tercero, la conjuntiva y cuarto, la córnea. Si yo no tengo o si mi organismo o en este caso el paciente representa alguna condición en estos 4 órganos, vamos a tener una condición de ojo seco, ¿no? Entonces, es relevante tomar en cuenta que mi película lagrimal, mis párpados, mi conjuntiva y por ende la córnea deben de trabajar en conjunto. Cuando el organismo entonces sí trabaja en conjunto, pues no vamos a tener alteraciones, ¿de acuerdo? No vamos a tener algún proceso por allí. Pero ¿qué pasa cuando ya empezamos con un síndrome de ojo seco? El taller internacional de ojo seco, el Dry Eye Workshop 2, define como tal el ojo seco como una enfermedad multifactorial. Empecemos a desmenuzar un poquito el concepto. Enfermedad, ya hay un proceso, y luego multifactorial, ¿no? Donde la superficie ocular que va a ver esta caracterización, hay una pérdida directamente de la homeostasis de la película lagrimal. Entonces ahí ya estamos teniendo esa condición, ya estamos teniendo esta alteración en la película lagrimal.
acompañado de una sintomatología muy específica, una sintomatología ocular muy marcada. Por eso les decía, primero vamos a tener una inestabilidad o una hipersensibilidad de la película lagrimal. O sea, aquí el paciente ya empieza a tener esa condición. Inflamación y daño en toda la superficie ocular. Anomalías, ya empiezan a verse anomalías neurosensoriales que van a jugar una condición en la parte etiológica muy marcada de la enfermedad. Entonces, aquí sí estamos ya hablando de condiciones de enfermedad, de que el paciente realmente está teniendo una enfermedad. Cuando hablamos de este síndrome crónico, estamos teniendo unos números bastante interesantes, en donde estamos teniendo números de hasta un 30% de afección a nivel de nuestra población. El próximo webinar van ustedes a ver realmente cuánto es el porcentaje específico de alteraciones en este sentido. La literatura hace muchos años nos decía que esta condición era exclusivamente pacientes geriátricos. La realidad es que no, por una condición epidemiológica que nosotros aún seguimos pasando, que es esta condición del COVID-19. Estas alteraciones han sido aumentadas y ahorita poco a poquito vamos a ir viendo qué es lo que de alguna forma está pasando en este sentido. Bien. En el caso de México hay una encuesta bastante interesante por la YESO, en donde se realizó esta evaluación a 3,445 pacientes, donde el resultado, vean, fue un resultado bastante importante. El 57% de ellos presenta ojo seco. ¿Por qué es importante conocer los números? Bueno, nos va a ayudar los números a poder definir o a poder decidir qué estamos nosotros haciendo a nivel ocular, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes cómo las condiciones visuales cada día están teniendo mayor relevancia y yo creo que más allá de esto, cómo nos estamos enfrentando nosotros a este nuevo tipo de condiciones, a este nuevo tipo de alteraciones oculares que no pasaban, ¿no? Pero que ahora tenemos que ir viendo cómo se van a presentar estas condiciones y cómo nuestros pacientes ahora también están cambiando. Y cómo nosotros como profesionales de la salud también tenemos que ir cambiando. Entonces, esta condición la vamos a dividir en dos grandes grupos. El primero es donde vamos a presentar nosotros un déficit específico en la secreción lagrimal, teniendo como etiologías el síndrome de Sjögren, ¿de acuerdo? Y ojo seco no es Sjögren. Aquí es una parte bien interesante y aquí es una parte en donde nosotros como profesionales de la salud visual debo de trabajar o debo de estar bien conectado con un médico internista, ¿de acuerdo? Con un médico reumatólogo, con la multidisciplina desde ahorita. ¿Por qué? Porque yo necesito que ellos me den perfectamente si o no hay un Sjögren o si hay un Sjögren. ¿Sí? Nosotros estamos evaluando las condiciones de lágrima, pero diagnóstico de síndrome de Sjögren, los encargados específicos son los médicos internistas. Entonces, vean cómo la multidisciplina nos va a ir llevando a esa condición. La segunda condición es el ojo seco evaporativo, en el cual vamos a tener dos subdivisiones, una condición intrínseca y una condición extrínseca. ¿Por qué necesito conocer esto? Porque va a ser el tratamiento que yo voy a llevar a cabo. Necesito saber qué parámetros me va a dar cada una de las pruebas que yo esté realizando para con base en eso dar el diagnóstico y con base en eso dar el tratamiento. Entonces, esta película lagrimal pues realmente es una condición que se está estudiando mucho. Es una condición que debemos de tomar en cuenta y que es una condición que preferentemente esta estructura fundamental pues es líquida, ¿no? Platicando nuevamente el caso del paciente que yo les presenté, él no tiene esto. O sea, no hay lágrima, ¿no? Por lo tanto, él me hizo el comentario, ¿sabes qué, doctor Neri? Siento, perdón por la expresión, como si tuviera yo una lija en mis ojos. Pues claro, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos teniendo que esta condición debe de haber algo que está haciendo esta protección. Entonces, imagínense cómo es su vida diaria de este paciente.
¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver específicamente la sintomatología, pero vean ustedes nada más cómo él está teniendo esa condición. ¿Por qué? Porque la lágrima pues tiene una función primaria que es proporcionar a la superficie óptica esa interfase entre el aire y el ojo. Entonces, este paciente no la tiene. Ven ustedes lo interesante y lo importante que está pasando. ¿Qué está pasando con los rayos de luz o qué está pasando con esta situación? Pues está entrando directo. Entonces, imagínense el grado de fotofobia que tiene este paciente. Incluso ya hay hasta una posición anómala de cabeza, ¿no? ¿Por qué? Pues por esta molestia que él de alguna forma está presentando. Ahora bien, ¿qué necesito conocer? Bueno, ¿quiénes se encargan de la producción de la lágrima? Sin duda, tenemos las glándulas de meibomio, ¿de acuerdo? Que nos va a ayudar a generar esta capa lipídica. Tenemos las glándulas lagrimal principal, ¿de acuerdo? Que nos va a ayudar a un mayor porcentaje o que va a tener mayor condición de la capa acuosa, que vamos a tener mucho mayor concentración. Y sin duda, las células caliciformes, que estas nos van a ayudar a la capa mucínica. Entonces, debemos de considerar estas tres capas y deben de tener en cuenta que necesitamos evaluar las tres capas, ¿de acuerdo? No es mandar un tratamiento por mandarlo, sino tengo que saber en cuál de estas capas tengo yo la deficiencia, cuál de estas capas me está ocasionando esta sintomatología, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando hablamos de ojo seco, nosotros tenemos un déficit en alguna condición, déficit específica en alguna parte lagrimal, que puede ser una escasa producción de la propia lágrima o una excesiva evaporación de la lágrima. Vean cómo los conceptos de alguna forma van cambiando, cómo estos conceptos nos van llevando a estas condiciones. Por lo tanto, si tengo una escasa producción o una excesiva evaporación, pues voy a tener una mala calidad. Entonces ya me está arrojando estas condiciones. ¿Qué va a pasar cuando estemos trabajando nosotros o haya alguna falta en la producción de las glándulas de meibomio? Pues en la parte lipídica vamos a tener alteraciones, ¿no? Vamos a tener ya alguna condición de disminución de la agudeza visual. ¿Qué pasa con otro proceso importante? La blefaritis, ¿de acuerdo? Que es esta inflamación a nivel de párpado. Puede haber alteraciones también en esta lágrima. Tomando en cuenta, por ejemplo, si tenemos una condición de demodecosis, ¿no? O demodex que esté en la parte de las pestañas, o ya tenemos esta condición, bueno, pues vamos a tener alteraciones también en la parte del borde libre de los párpados. Entonces, vamos a retomar la condición del ojo seco. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de déficit de la secreción lagrimal? ¿Y qué pasa cuando hablamos en el ojo seco evaporativo? Si yo estoy hablando de un déficit, entonces tengo un síndrome de Sjögren, que puede ser primario, ¿sí? O puede ser secundario. Cuando tengo estas condiciones, bueno, puede haber ya alguna alteración específica. Cuando tengo hipolicremia, no es Sjögren, ¿no? Tengo una deficiencia en la lágrima primaria, deficiencia en la lágrima secundaria, vamos a tener obstrucción de conductos lagrimales, va a haber un bloqueo reflejo específico realizado por los párpados y puede haber una asociación de medicamentos sistémicos. Vean ustedes nada más lo importante de conocer las condiciones del ojo seco. Si me voy al caso contrario, ¿no? Del ojo seco evaporativo, vamos a ver en qué momento hablamos del intrínseco. ¿Quiénes intervienen en ese proceso? Bueno, tenemos la disfunción de las glándulas de meibomio, trastornos en la hendidura palpebral, la posición anatofisiológica de los párpados son fundamentales para este proceso. Y de la mano va la baja frecuencia del párpado. ¿Por qué? Porque o no está teniendo un cierre, ¿no? O tiene alguna alteración en algún músculo. Y por ende, o va a haber una condición en la parte intrínseca, algunos medicamentos que el propio paciente esté consumiendo.
Si yo hablo por la parte extrínseca, o sea, quién está por fuera de, quién se involucra ahí, pues por supuesto los lentes de contacto, ¿no? Con materiales ya que no tienen la capacidad o de que funcionen muy bien a nivel ocular. Materiales como el hidrogel de tradicional, que no nos ofrece otra condición más que visión, ¿no? Materiales tan buenos como los hidrogeles de silicona. Algunas condiciones de colirios que esté el paciente utilizando, enfermedades ya muy específicas de la superficie ocular y un déficit en la vitamina A. Todo esto viene del reporte que se llevó a cabo en el 2017. Entonces, aquí es donde mi historia clínica, ¿no? Tiene que ir cambiando, tiene que ir viendo qué pruebas específicas yo tengo que hacer para determinar estas condiciones visuales. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, tenemos que nosotros empezar a clasificar esta situación. Existen diferentes tipos de ojo seco que están clasificados en 3 situaciones. Primero, el leve, en donde se presenta una sintomatología básica, ¿no? Empieza a haber ya una resequedad ocular, empieza a haber un poco de comezón, un poco de picor por ahí a nivel del borde libre de los párpados, empieza a haber ya una pequeña resequedad, una necesidad de empezar a realizar más parpadeo o de mantener en algún momento los ojos cerrados, ¿sí? Este paciente me decía, es que solamente descanso cuando tengo los ojos cerrados. Pero aquí estábamos hablando en una condición leve. ¿Qué pasa en el moderado? Bueno, pues le agregamos toda la sintomatología del leve, ¿sí? Y aquí empezamos a tener dificultades o se empieza a agravar más la condición de sequedad ocular. Aquí ya se empieza todavía a tener más marcado esa condición. En la mañana hay una condición muy importante en donde empiezan a tener esa condición al momento de levantarse o después de que realizan una siesta, ¿no? Ya empiezan a tener esa sintomatología de cansancio, de mantener el ojo cerrado. Empieza ya una comezón más fuerte, ya empieza a generarse más irritabilidad a nivel de este sentido. Empiezan a tener hormigueo, empiezan a sentir cómo los párpados lo sienten en algún proceso a aumentar la temperatura. Y la fotofobia en el estado 2 empezamos ya a aumentar las condiciones de la fotofobia, ¿no? De esta molestia específica a la luz. Y cuando hablamos del caso grave, bueno, pues ya tenemos lo que es la sintomatología del leve, la sintomatología del moderado, y ahora todavía es más crónico, ¿no? Ya empezamos a tener lesiones específicas a nivel de córnea, lesiones específicas en la nivel de conjuntiva. Entonces aquí ya empieza a empeorar este cuadro de la condición del ojo seco. Y lo principal aquí tiene que ver mucho en las condiciones de la parte de la agudeza visual. El ojo seco severo, en la forma más simple, no va a afectar la agudeza visual, pero en una condición como el paciente que les presenté al principio, ya empieza a tener una repercusión la condición de la agudeza visual. Un 20-100, imagínense. Refractivamente tiene más 0.25 con 0.75. No hay comparativo en la parte refractiva con la agudeza visual que está presentando. Entonces sí, ya empieza a haber una alteración en la agudeza visual cuando un paciente ya tenemos un ojo seco grave. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están alterando la superficie ocular? Tenemos condiciones hormonales que vamos a ir desarrollando un poco a poquito. La edad avanzada, que era un factor que ya sabíamos, que sí era un factor que lo teníamos presente. El lente de contacto, bueno, todo va a depender del material, la zona donde esté utilizando el lente, qué solución multipropósito y limpieza esté utilizando para este tratamiento. El consumo de fármacos, que es una parte que tenemos que tomar en cuenta y la anamnesis nos va a arrojar y que el paciente nos diga qué está consumiendo.
algunas condiciones de quimioterapias o radioterapias. Esto es importante también para algunos radiólogos, por ejemplo, que están en constante evaluación. Cirugías oculares, ahorita estamos teniendo muchos pacientes con cirugías refractivas, con queratotomía radiada, que están empezando a tener problemas en la noche, empieza esta nictalopia, empieza esta sensación de ojo seco y ya están présbitas, ¿no? Entonces ahí se presenta todavía otra condición. Los factores ambientales, pues es una situación que muchos ahora en México ya están en semáforo verde, que ya están regresando más las actividades, pero pues estuvimos en casa más de un año, 8 meses. Entonces las condiciones ambientales han cambiado drásticamente. Asimismo, las actividades que nosotros realizábamos, ¿no? Todas las actividades eran de nuestra casa y ahora que hacemos el cambio a ir a la oficina, a utilizar el transporte o el mismo automóvil, bueno, pues esos factores ambientales están funcionando. Me decía un paciente, oiga, doctor, es que ando muy bien, pero me subo al coche y otra vez tengo problemas. ¿Y cómo va su aire acondicionado? No, pues al tope. Entonces ahí los aires acondicionados están ocasionando este tipo de alteraciones. El déficit vitamínico que estamos nosotros comiendo, cuál es nuestra dieta diaria que estamos consumiendo. Algunas enfermedades autoinmunes, que es algo que tenemos que ir analizando, por eso posiblemente sea un poquito repetitivo, pero es importante cómo vamos a trabajar nosotros con nuestros pacientes, ¿no? O sea, qué condiciones y tengo que tener la multidisciplina, con qué médico estoy trabajando. Y algo que realmente pues vino a aumentar las condiciones en el uso de dispositivos electrónicos, ¿no? El uso de dispositivos electrónicos pues fue un aumento que no lo teníamos nosotros medido, sino empezamos a utilizar mucho más todos los dispositivos electrónicos, desde una computadora, desde una tablet, desde un teléfono, y lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Que es una condición que llegó y que creo que tenemos que empezar a trabajar esa condición. Y hay un factor todavía más importante, que es el uso de cubrebocas, ¿no? El uso de cubrebocas también vino a ocasionar toda esta sintomatología, específicamente en Cuba, en la Universidad de Cuba, se llevó a cabo un estudio identificando que la evaporación o por el uso de cubrebocas también está teniendo esta alteración a nivel ocular. Entonces, vean cómo esta sintomatología, cómo estas condiciones de alguna forma van cambiando, ¿no? Y nosotros como profesionales debemos de ir trabajando y entendiendo estas condiciones. Por ejemplo, este también es un estudio muy interesante que es la evaluación de la película lagrimal durante la jornada laboral en el personaje de la alcaldía del municipio de Huacheta, en Cundinamarca, en Colombia. ¿Qué quiere decir esto o por qué les pongo este estudio? Vean cómo ya las condiciones laborales, ¿no? O las jornadas laborales también están ocasionando alteraciones en la superficie ocular. ¿Qué sintomatología presentaban los pacientes? Enrojecimiento, borde de párpados inflamados, escamas o costras en los párpados, ojos pegados al levantarse, legañas, secreciones, sequedad en los ojos, cuerpo extraño, picor, malestar, lagrimeo, ojos llorosos, sensibilidad, visión borrosa, cansancio, ojos de párpados, sensación de pesadez ocular o palpebral. Que todo esto es lo que nos está arrojando este estudio, ¿no? Si nos vamos al enrojecimiento, bueno, pues sí estaban presentando enrojecimiento, ojos pegados al levantarse, un porcentaje alto. Esta es una condición que está cambiando mucho, ahorita lo vamos a ver en un siguiente slide. Sequedad en los ojos, sensación de arenilla, pues es la sintomatología más presente con este tipo de pacientes. Dolor agudo, pinchazón en los ojos, pues se presenta hasta un 28%. Entonces, vean cómo la parte de salud pública y que creo que nosotros tenemos que hacer en cada una de nuestras trincheras, pues es evaluar esa condición. ¿En qué podemos nosotros ayudar en la parte epidemiológica a nuestras comunidades? Aquí lo hicieron directamente en el gobierno de Colombia.
Pero bueno, eso lo podemos nosotros hacer en los lugares donde nosotros estemos o donde nosotros estemos laborando. ¿Cuáles son los síntomas o la sintomatología específica para este tipo de pacientes? Ardor de ojos, sensación de arenas o basuritas en los ojos, episodios de lagrimeo excesivo seguidos de periodos de resequedad, visión borrosa, baja tolerancia a leer o trabajar en una computadora y párpados pesados o fatiga en los ojos. Entonces, imagínense toda esta sintomatología a lo doble de lo que sentía el paciente que les presenté al principio. Pónganse a pensar toda esta sintomatología a lo doble. Pues por supuesto que se encontraba preocupado y por supuesto que está desesperado, ¿sí? Esa sensación de pinchazón o ardor de picación en los ojos es muy peculiar, ¿de acuerdo? Esa mucosidad viscosa o esa condición que vamos a presentar alrededor de los ojos también es complicado. Y él me hacía muy énfasis en la sensibilidad de la luz. O sea, la fotofobia que él nos hacía al momento de nosotros realizar la evaluación, pues era muy alta, ¿no? Si nosotros, ¿no? Con tantito ya estamos ahí con un poquito de sensibilidad, ahora imagínense él, ¿no? Ahora imagínense él esa condición, cómo es su día a día, o sea, pónganse a pensar qué está pasando con él. Y una condición, perdón tantito. Uno de los nuevos estudios o las nuevas situaciones que se están presentando a nivel de superficie ocular es al momento de que despertamos, ¿no? Esa condición es muy fuerte porque el paciente antes de dormirse, ¿qué hace? ¿O qué es lo que hacemos? Pues revisamos el celular ya antes de dormirnos y entonces desde ahí ya vamos a tener alteraciones en el ciclo circadiano. Pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo primero que estamos haciendo? Pues todavía ni me despierto bien, ¿no? Y ya tengo el celular en la mano. ¿Y esto qué está presentando específicamente? Pues sin duda enrojecimiento. Y empezamos a tener este grado de hiperemia. Sensación de algo punzante, ¿no? Sensación de que algo me está pasando cuando estoy medio despertando para revisar el celular. Sensación de ardor, por supuesto, empieza a presentarse el ardor. Empezamos a tener abrasiones a nivel de córnea porque no estamos teniendo un cierre completo de los párpados, o si el día anterior ya tengo alguna condición de ojo seco, pues voy a empezar a tener esta situación. Sensibilidad a la luz, nuevamente visión borrosa y nuevamente mucosidad fibrosa cerca del ojo. Pero esta condición es por este dispositivo que antes de saludar ya lo estoy abriendo. Yo no sé, ¿no? Si a ustedes les esté pasando esto o si lo están experimentando, pero es algo que se está estudiando mucho y que nosotros nuevamente como profesionales de la salud visual debemos de tomar en cuenta. Vamos a ir viendo cada uno de los factores que están ocasionando esta condición de ojo seco. Primero, el estado ambiental. ¿Quién está alterando estas condiciones? Bueno, los lugares mal ventilados. Ahorita, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud y por condiciones de COVID, pues tenemos que ventilar mucho más nuestros espacios. Entonces, lugares mal ventilados están ocasionando esta situación. Sin duda, el factor del aire acondicionado, ese sí ya lo sabíamos, ¿no? Ese sí siempre va a ocasionar esta alteración. La calefacción también en lugares donde haya condiciones de frío y requerimos ahora una temperatura más alta, bueno, pues va a ocasionar estas situaciones. La actividad laboral, el uso de ordenadores, el uso de microscopios, bueno, pues ha llegado a revolucionar. Ha habido estudios que nos indican que ya el 70% de la población trabajadora, o sea, de la población activamente, económicamente activa, perdón, utiliza algún dispositivo electrónico. Eso es muy fuerte, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años, pues no era necesario tener una computadora, no era necesario tener un teléfono, no era necesario. Ahora ya, el 70% de la población económicamente activa, su trabajo es a través de un dispositivo electrónico.
Y si a eso, ¿no?, les agregamos nuestras jornadas laborales, durante pandemia hay estudios que hablaban que estábamos frente a una computadora más de 12 a 14 horas. ¿Con algún tratamiento? Pues no lo sé. ¿Con alguna condición? No lo sé. Y eso mismo pasa con nuestros pacientes. Estamos utilizando el dispositivo electrónico más de 8 horas diarias en una jornada laboral, que eso es lo que normalmente nosotros ocuparíamos este dispositivo. Pero no es así. ¿Por qué? Porque después de la jornada laboral, pues a lo mejor veo la televisión, a lo mejor tengo otro curso de inglés o a lo mejor tengo alguna otra condición. Por lo tanto, aumentamos de 4 a 6 horas más el uso de un dispositivo electrónico. Ahí tenemos un factor importantísimo. ¿Qué está pasando con los niños, no? ¿O qué pasó más bien con los niños? Bueno, pues estuvimos nuevamente 18, un año, 8 meses frente a un dispositivo electrónico. Ah, bueno, hizo bien le fue bien en la escuela, bueno, lo voy a dejar 2 horas frente a los videojuegos. Ah, pero se portó bien otras 2 horas en el celular. Entonces vean cómo esta parte de la condición laboral o este riesgo, pues también es importante para nuestra situación. La condiciones de enfermedades sistémicas, ¿de acuerdo? Pues principalmente a mí quiero que ustedes se queden con esto, que traten de diagnosticar bien Sjögren, ¿no? Que realmente el médico internista les diga, ¿sabe qué? Este paciente sí tiene Sjögren. Ah, bueno. Entonces, con base en eso, nosotros saber cómo vamos a poder trabajar. Pero debemos de identificar también a condiciones sistémicas, específicamente artritis, lupus eritematoso sistémico, diabetes, que nos van a dar una mala producción o una nula producción de estas lágrimas o una deficiencia de estas lágrimas. Entonces aquí, en la parte sistémica, es importante evaluar esas condiciones. Cuando hablamos de la parte de farmacológica, ¿qué es lo que el paciente por alguna condición o alguna otra enfermedad está consumiendo? Hay que tomar mucho en cuenta en los antihistamínicos, los antidepresivos, los diuréticos, condiciones de beta bloqueadores, los AINES, la ranitidina, por ejemplo, ¿no? Hay que tomar en cuenta porque la ranitidina también altera específicamente la superficie ocular. Y por ende, como platicábamos hace ratito, la parte de multivitamínicos, que yo requiera algún multivitamínico, pero hay que saber cuál es y cómo lo podemos ir evaluando. Otro factor de riesgo, pues tenemos que tomar mucho en cuenta las mujeres, ¿no? En un 25% si vamos a tener alteraciones con relación a la menopausia. Entonces ahí es otra condición específica. La edad avanzada, por supuesto, vamos a tener un aumento de un 75% en alteraciones de la superficie en mujeres de 70 años. Y esto normalmente, o esta condición, va a empezar ahí por los 50 años. Entonces, y más si la mujer en este caso tiene una actividad laboral muy demandante, ¿no? Como ha sido las mujeres ejecutivas, las profesionistas, las maestras, por ejemplo, que han tenido mucho más trabajo de cerca que en sus condiciones normales que tenían. Sin duda, la parte de los cambios hormonales, ¿no? Es un aspecto en una mujer una nena de 12 años que empieza a tener como que me empiezo a ver borroso, como empiezo a tener esa comezón. Bueno, pues puede ser porque está refiriendo esta condición hormonal que debemos de tomar en cuenta. También hay alteraciones cuando hay una paciente en gestación o cuando empezamos a tener un embarazo, entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que empezar a evaluar al paciente durante la cuarentena, cuando ya el producto está o el bebé está afuera, hay que evaluar nuevamente, hacer estas pruebas para identificar esta condición. Muchas veces regresan a su estado normal, pero muchas veces no. Entonces ahí la importancia de nosotros como profesionales de la salud visual. Y un área que debemos de tomar en cuenta es el consumo de anticonceptivos orales. En esto vamos a tener un desequilibrio específicamente por las condiciones hormonales en la producción de la lágrima. Entonces, aquí es importante ubicar nosotros qué es lo que estamos platicando o qué estamos viendo también
con nuestros pacientes en la consulta en el día a día. Condiciones visuales, pues les comentaba yo la parte de la cirugía refractiva, ¿no? Pacientes con LASIK o con queratotomía radiada, bueno, pues están presentando sensación de arenillas, ya problemas en la agudeza visual, porque a lo mejor después de la cirugía, si la cirugía fue buena, tenía una agudeza visual de 20/15, 20/20, no había problema, pero ahorita ya empezamos a tener deficiencias en la agudeza visual lejana. Empezamos a tener problemas en el menisco lagrimal, por ejemplo, en la cirugía refractiva, donde tenemos que evaluar perfectamente este menisco lagrimal y ahí es donde se presenta una alteración. En condiciones ya asociadas, pues el glaucoma. La próxima semana estaremos pues festejando, estaremos ya realizando actividades en relación al Día Mundial del Glaucoma, que sigue siendo la primera causa de ceguera a nivel mundial, que debemos nosotros como optometristas tomar en cuenta, ¿no? Porque somos ese primer frente, entonces nosotros tenemos que ver muy bien la parte del diagnóstico de glaucoma. Y los usuarios de lente de contacto, bueno, pues la prolongación o el uso prolongado que estén realizando con el tratamiento que nosotros como optometristas les hayamos recomendado. Entonces, es muy importante utilizar la evaluación, ver cómo se comporta, hacer un boot no invasivo con el lente de contacto puesto, realizar las queratometrías con el lente de contacto puesto, ver cómo está funcionando cada uno de estos materiales en relación a lentes de contacto. Y sin duda, pues ver qué está pasando con la oxigenación, si realmente el lente está proveyendo esta oxigenación o no lo está haciendo. Entonces, ¿qué cambios puedo yo hacer? Y esto solamente lo hacemos en la consulta, en la evaluación periódica, en estar utilizando el biomicroscopio, estar utilizando el lagrimoscopio, estar utilizando topógrafos que midan la condición del mantenimiento de la parte. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ir cerrando poco a poquito esta gran condición. Les dije yo que recordaran ustedes el tubito, ¿no? La imagen. Este es nuestro paciente, donde estamos retirando nosotros, estamos haciéndole sacar el tubo de sangre esto fue previo a que nosotros viéramos su sangre. Costó trabajo retirar este tubito porque la piel del paciente era muy gruesa, ¿no? Las venas no estaban muy adecuadas, muy para recibir esta condición. Entonces tuvimos que hacer ahí varias condiciones. Esto es una prueba, ¿no? De lo que nosotros teníamos. Y bueno, el diagnóstico al momento, estamos en espera del diagnóstico, pero cuando nosotros revisamos el tubito del paciente, empezamos a investigar y bueno, lo que él tiene es la lipemia o un suero ilémico, consiste en aspectos lechosos de una muestra en laboratorio debido al alto contenido de grasa plasmárica, ¿de acuerdo? ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, son enfermedades que pueden ser consecuencias a diabetes mellitus, otras enfermedades que pueden alterar esta condición, pues puede ser una pancreatitis, un hipotiroidismo, insuficiencia renal, lupus, cáncer de colon, trastornos, alcoholismo crónico. Entonces, antes de que nosotros tuviéramos la muestra, la pusimos en la centrífuga alrededor de 3 veces. Y este era el resultado. Por ende, no pudimos hacerle el plasma, ¿no? No pudimos mandarle este tratamiento. ¿Por qué? Pues porque él tiene una enfermedad importante. ¿Cuál es? Todavía no lo sabemos porque él está ahorita en evaluación con el médico internista, está en evaluación con el médico general, está en todo ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa de este paciente? Pues que la sintomatología del ojo seco severo, pues está presente. Todavía nosotros no podemos mandarle el tratamiento del suero, pues porque no sabemos qué enfermedad es la que le está ocasionando este ojo seco severo, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes lo importante de nosotros conocer las condiciones de cómo vamos a ir llevando a este paciente. ¿Bien?
¿Qué podemos empezar a concluir? Como profesionales de la salud visual tenemos que hacer una muy buena anamnesis profunda, ¿no? La anamnesis es este proceso en donde voy a identificar qué es lo que está pasando con el paciente. La anamnesis debe de ser profesional y ética. Nosotros tenemos esa condición, por eso somos profesionales de la salud visual. Entonces, la anamnesis debe ser muy específica y tomando en cuenta las condiciones del paciente. Como especialistas de la salud visual debemos de solicitar exámenes complementarios. No tengan miedo a pedir un perfil tiroideo, no tengan miedo a pedir un examen de 36 elementos, ni mucho menos de artritis, ni mucho menos de diabetes, ¿no? Al contrario, nosotros como profesionales tenemos toda esa capacidad de poder recibir estudios complementarios. Me quedo mucho con el trabajo multidisciplinario y lo vivimos nosotros con este paciente, ¿no? Debo tener un muy buen trabajo con el médico general, debo de tener muy bien trabajo con el oftalmólogo, con el médico internista, con el nutriólogo, porque está repercutiendo en una condición de salud visual, ¿de acuerdo? La salud visual, la visión es la puerta de entrada al mundo y el 90% de lo que aprendemos es a través de lo que vemos. Yo les hago esta pregunta. ¿No les parece demasiado importante para no cuidarla? Muchas gracias. Gracias, Neri, por el tema, este desarrollo tan amplio y preciso que nos realizaste el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, demás, no sé si Eduardo nos hayan dejado alguna pregunta en el chat o quieren enviarnos sus preguntas en este momento por vía chat y la retomamos en unos minutos. Mientras vamos a dar entrada a Blanca para que pueda hablarnos rapidísimo de dos cositas que tenemos muy dinámica con el grupo y regresamos de ir, si me permites, para volver a retomar tus preguntas, tus Con mucho comentarios. gusto, Raúl. Claro que sí, Correcto, será un muchas placer. gracias. Aquí andamos. Nuevamente, si quieren alguna pregunta, algún comentario que tengan ustedes que hacer al ponente, con mucho gusto nos pueden mandar por el chat y en breve lo tomamos como respuesta al final de esas diapositivas que va a presentar la licenciada Blanca. Y pues adelante, Blanca. ¿Qué tal? Buenos días. Pues antes que nada, agradecerle al maestro Neri. Gracias por compartir su tiempo, su experiencia. Pues creo que nos quedamos con ganas de aprender más y eso pues es muy interesante para nosotros. La verdad consideramos que es un tema pues extenso y bueno pues a la distancia, maestro, le mando un abrazo. Pues más que nada porque fuimos compañeros en la universidad y pues amigos. Este, pues quiero hablarles hoy de algo que de nuestro portafolio de Avisor, que es Everclean. Permítanme tantito. No avanza. Ya. Bueno, aquí está todo lo que estaremos presentando en las siguientes dos ponencias de nuestro seminario. Y bueno, pues me gustaría hablarles un poquito acerca de lo que es Everclean. Creo que tenemos una predisposición cuando adaptamos lentes de contacto, a muy pocas veces recomendar algún peróxido, ¿no? Porque pues tenemos malas experiencias o quizás nos dijeron que era peligroso recomendar el peróxido, ¿no? Cuando quiero compartirles que Everclean es un peróxido de hidrógeno al 3%,
La importancia de este sistema de limpieza y mantenimiento es que tiene un comprimido de bicapa. Esto lo que nos ayuda es a mejorar la limpieza de los depósitos adheridos a la superficie del lente. Este sistema de limpieza y mantenimiento no es necesario frotar y además no requiere ninguna soluciones adicionales. Es un producto sin conservante, por lo tanto estará diseñado o pensado para pacientes con ojos sensibles. Y algo que muy poca gente sabe, que este sistema de limpieza y mantenimiento contiene un lubricante que es la povidona. Esta povidona pues mejora la satisfacción y el confort al usuario de lentes de contacto. Les presento lo que es el sistema Everclean. Tiene una solución de peróxido diluida al 3%. Tenemos también los comprimidos bicapa de liberación controlada y un portalentes con válvula de presión, ¿no? Bueno, este sistema es muy completo, tiene el peróxido, tiene la enzima proteolítica, que es realmente quien elimina los depósitos de proteína adheridos al lente de contacto. En la misma, en el mismo comprimido, pues tenemos el neutralizante del peróxido y bueno, obviamente algo que no tiene ningún otro sistema de peróxido es que tiene un bioindicador. Este sistema es eficaz en desinfección, elimina proteínas y bueno, el contener povidona o PVP al 90, pues nos trae grandes beneficios, ¿no? Esto es a grosso modo lo que es nuestra, le llaman en el bajo mundo nuestra pastillita. Realmente es un sistema bicapa o un comprimido neutralizante y cuando ustedes lo observan van a observar una parte que es blanca y una parte que es en color verde. Aquí la vemos, ¿no? En la parte superior, cómo es, cuál es su principio activo. Estamos observando que en la parte blanca tiene una enzima proteolítica, que es realmente la que remueve la proteína. Vamos a reducir, por lo tanto, la cantidad de sustancias grasas adheridas al lente de contacto. Es realmente quien degrada o elimina las proteínas adheridas. En la capa verde tenemos el tampón bórax bórico. Realmente este es de suma importancia, pues mantiene el pH fisiológico de la lágrima. Contiene el cloruro sodio, que es realmente quien equilibra la osmoralidad similar a la película lágrima. Y bueno, tiene una enzima catalasa, que es realmente quien descompone el peróxido de hidrógeno. Lo vamos a descomponer en agua y oxígeno. Y un indicador de color, que es la clorofilina y la riboflavina. Y esto es lo que nos proporciona el color verdoso y sabremos exactamente o comprobaremos que colocamos el comprimido o fue añadido al sistema del peróxido. Este es un sistema sin conservantes, es un sistema que no provoca alergias y al final del día tendremos lentes limpias, húmedas y desinfectadas. Otra ventaja es que es para cualquier tipo de lentes de contacto, ¿no? Suave, rígido, cosmético, escleral, de especialidad como la ortoca. Y algo muy, muy importante que muy poca gente sabe, que este sistema tiene PVP, que mejora la humectación al lente de contacto, ¿no? Este compuesto recordarán que, que es para las preparaciones oftálmicas para proporcionar confort al usuario de lentes de contacto.
¿qué es lo que hace PVP? Pues contribuye a la estabilidad de la película lagrimal. Lo que hace es una acción de formación de cadenas poliméricas en la superficie ocular y la interacción con la mucina y los lípidos retrasa la evaporación y el drenaje lagrimal, manteniendo la humectación, ¿no? Es algo que pues muy poca gente sabe, ¿no? Que contiene nuestro sistema. Bueno, pues en base a los estudios toxicológicos se encontró que este producto no es citotóxico. Bueno, esto quiere decir que no daña la superficie ocular como los paradigmas o las predisposiciones que tenemos, ¿no? Que porque pensamos que es un peróxido va a llegar a irritar nuestra superficie ocular. No causa daños ni reacciones a los tejidos oculares. En conclusión, Everclean limpia y desinfecta tus lentes de contacto, elimina por completo las proteínas adheridas al lente de contacto. Este sistema no necesita ser frotado, no necesita ser enjuagado. Este es un sistema sin conservante y gracias al PVP incrementa el confort y la satisfacción usuario de lentes de contacto. Esto quiere decir que tiene una alta biocompatibilidad, puesto que no es tóxico, no es irritante a los ojos y no causa reacción en los tejidos oculares. Bueno, este es un pequeño instructivo y bueno, realmente lo tenemos en un póster. Quizá en nuestras próximas visitas les haremos llegar o compartir. Y bueno, me es muy importante que sepan cómo es el proceso de usar Everclean, ¿no? Algunas veces no es que tengamos desconfianza, sino que a veces no lo sabemos utilizar, ¿no? Y realmente es muy sencillo. Tenemos nuestra válvula o nuestra canastilla, que es realmente donde vamos a colocar nuestros lentes de contacto. Tenemos un indicador donde se coloca el peróxido o hasta qué línea. Algo muy importante que tiene Everclean, que tiene un indicador de color. Otra parte importante donde nos indica en qué lado va, dónde se coloca el lente de contacto. Y bueno, algunas veces lo que olvidamos es, sí colocamos la pastilla, el peróxido, pero olvidamos agitar un poco, ¿no? Esto es importante para activar el sistema el mecanismo de acción, ¿no? Es hacer reaccionar el peróxido de hidrógeno porque vamos a incrementar su poder germicida, ¿no? Ya que vamos a activar la enzima catalítica. Entonces, pues la verdad es que es muy fácil de utilizar y tenemos pues grandes beneficios al usar este sistema de limpieza y desinfección. Bueno, apenas escuché en alguna charla y decía el ponente, ¿no? A veces hablamos de productos cuando no tenemos como gran conocimiento, ¿no? Y decía que su paciente le solicitaba el acidito con las pastillitas, ¿no? Me dio un poquito como de pena ajena, puesto que peróxido no es un ácido, no daña la superficie ocular y no son pastillitas, ¿no? Es un sistema completo que limpia, desinfecta y desproteiniza tu lente de contacto. ¿Cuáles? Pues todos, ¿no? Desde un cosmético hasta un lente de especialidad. Entonces, pues yo les invito a conocer nuestro sistema de limpieza y mantenimiento, que sepan y tengan de su conocimiento que contiene PVP y esto complementa el sistema de limpieza y desinfección porque aparte de limpiar y desinfectar, pues va a humectar y lubricar tu lente de contacto. Y bueno, pues esa es nuestra pequeña intervención por parte de Avisor.
bueno, si tienen alguna duda específicamente con respecto a la ponencia de nuestro querido hermano José Neri, pues estamos aquí atentos. Neri, creo que hay varias preguntas, no sé si quieras Sí, Raúl, leerlas, sí, Eduardo. las vi algunas, pero adelante, por favor, creo que son muy Claro, interesantes. pues empezamos. La primera es de Paola Suárez Salazar. Ella nos pregunta si conoce de algún estudio relacionado al COVID o vacunas que puedan generar alguna condición de ojo seco. Fíjate que, Paola, hola, mucho gusto saludarte. Sí, voy a hacerles llegar a Raúl. Hay un estudio que hizo la Universidad de Cuba específicamente en relación a esta situación, aunque, por ejemplo, el porcentaje de vacunados en Cuba, pues por la condición eh, política, es menor, ¿no? Pero sí, sí hay algo por allí, entonces, hay una, no te quisiera decir específico, pero si podemos compartir el estudio, lo verán que sí, claro que sí. Perfecto. La siguiente pregunta es de Luis Rivas y él, la duda que tienes en relación al plasma rico en plaquetas, ¿cómo es que lo utilizan? Pues muchas gracias, Doc Luis. Un saludote. Pues bueno, el área de investigación a cargo de la química Yunuen Torres, ella se encarga de hacer todo ese proceso, ¿no? Evaluamos primero el plasma del paciente, tenemos un registro ya muy específico de los pacientes, entonces tenemos ahí como que el conteo y estamos haciendo ahora ya una intervención de colocar ácido hialurónico para que pueda haber una mejor efectividad, ¿no? Entonces aquí también con mucho gusto en la Universidad Vasco de Quiroga, en Morelia, estamos realizando esta prueba. Si alguien quiere alguna situación, pues por ahí les dejo mi correo para que tengamos ¿me permites ponerle el correo, Eduardo, en el chat? Sí, claro, sin problema, adelante. Correcto. Les dejo mi correo electrónico. Ay, permítanme, para que si necesitan alguna información mucho más específica, con mucho gusto lo podemos revisar. Perfecto. Aquí, la siguiente pregunta es de Nelly Torres. La duda es en cuanto a cuántas gotas se recomienda aplicar en un ojo seco severo. En este caso, no sé si se esté refiriendo al tratamiento de plasma o algún principio activo de lágrima artificial. Claro, pues gracias, doctora. Pues es importante evaluar la posología. Nosotros, bien la diferenciación, Eduardo, cuando tenemos un ojo severo y estamos nosotros en la parte de utilización de plasma, la posología la estamos recomendando cada 4 horas, ¿no? Para que haya evaluamos evaluamos a la semana a ver cómo se comporta. Si es necesario, la podemos bajar a 2 horas. En promedio, con algún otro tratamiento, pues 4 horas sería lo prudente. Ok. También tenemos, bueno, déjame pasar a la siguiente. Aquí. La siguiente duda es de Esther Alonso. Nos pregunta, ¿cuánto tiempo considera que debe pasar un niño frente a ordenadores? Híjole. Esa es una pregunta bien interesante. Pues hay algunos estudios por ahí que lo recomendable son máximo 6 horas, ¿no? O sea, es lo que puede durar la jornada educativa si es una escuela en condiciones normales o si es una escuela de tiempo completo. Pero sí, lo recomendable son 6 horas, pero lo más importante es los espacios, ¿no? O sea, descansar mientras estemos en estas actividades. No olvidar el 20-20-20, ¿de acuerdo? Que eso es muy, muy importante. Entonces, hay que evaluar esa condición. Perfecto. La siguiente pregunta es de Aurora Natalia. Nos pregunta, ¿qué factores hormonales pueden afectar el ojo seco aparte de la menopausia? La menstruación, por ejemplo, ese es uno de los factores que más se han estado presentando. Nosotros atendimos por ahí un grupo de edad entre 12 y 15, en donde presentaron esta alteración. Obviamente puede ser que la menstruación se presente antes o después. Ya no está siendo tan estable, yo recuerdo,
¿no? Antes se tenía como que una edad específica, ahorita no, nuevamente por estas condiciones pues de lo que está pasando a nivel de salud, pues hay ese cambio, ¿no? Pero ese es otro factor o por ejemplo, muchas condiciones situaciones de acné también pueden afectar la alteración de la superficie. Ok. La siguiente es de Belém Alonso. Ella nos pregunta, ¿cuál sería el tratamiento para un ojo seco leve y moderado? A ver, perdón, se cortó un poquito, Eduardo. ¿Otra Ok. vez me ayudas? Sí, la pregunta es de Belém Alonso y nos dice, ¿cuál sería el tratamiento para ojo seco leve y moderado? Bueno, aquí no me voy a adelantar, pero en la tercera sesión que tenemos de este webinar, por eso les decíamos que era como un proceso, ¿no? Les vamos a decir qué deficiencia estás teniendo y entonces ya en la siguiente sesión les van a decir cuáles son los tratamientos para esta condición. Entonces, esa es en la tercera sesión van a hablar específicamente de ese proceso. Ok. La siguiente pregunta que tenemos es de Armando Romero. Nos pregunta, en el caso de Berklin con lentes esclerales, ¿es necesario usar algún acondicionador antes de colocar el lente en el ojo? No sé, ¿puedes ayudar, Raúl? Claro, no sé si me repites la pregunta para Claro. ver, creo que me dice que esclerales, ¿verdad? En el caso de esclerales, bueno, en el caso de Berklin con lentes esclerales, ¿es necesario usar algún acondicionador antes de colocar el lente en el ojo? Supongo que igual se refiere a algún tipo de lágrima o algo así. Gracias. Bueno, realmente en el caso de Berklin, recordemos que es un sistema a base de peróxido que te va a hacer todo el proceso de limpiar, remover proteínas, lípidos, grasas, desinfectar y acondicionar el lente y dejarlo ya listo para que sacarlo del blister, perdón, del portalentes y lo puedas colocar de forma directa. Recordar aquí que el lente escleral, pues no tanto necesita como un acondicionador, necesita insertarse con una solución salina libre de conservantes, ¿no? Una solución salina que sea de uso oftálmico, que de uso ocular, que considere mantener un pH equilibrado, que contenga una osmolaridad adecuada y que ésta no tenga variaciones durante el uso de lente de contacto. En el caso de visor tenemos una solución salina que cumple con las características de uso oftálmico. Ya utilizar un agente humectante o hidratante o reumectante sobre la superficie del lente escleral, bueno, lo dejamos más a criterio del profesional de la salud visual. Esto debido a las condiciones que el paciente puede tener, no solo refractivas, también hay un uso de un lente de contacto escleral que es, le llaman sistema PROS o PROCE, que es para rehabilitar un paciente de ojo seco, como decía Neri, severo en este caso, y bueno, pues se puede combinar con ese tipo de apoyos. En algunos estudios que hay clínicos, sí hay referencia de que podemos utilizar bueno, el reservorio como tal para colocarse el lente, podemos utilizar solución salina balanceada isotónica, características de uso oftálmico, y podemos combinarla con un ácido hialurónico o una lágrima de ácido hialurónico sin conservantes, máximo al 0,10%, lo cual va a generar una mejor humectabilidad, mejor adhesibilidad, y bueno, obviamente si estamos enfocados a que ese paciente que tiene uso de lentes escleral pudiese transitar con una alteración de superficie, lo cual ayudaría mucho más a mantenerla estable, ese ecosistema, el uso de un humectante, como en el caso de un clorurato de sodio al 0,10, ambos, salina y humectante, sin conservantes. No se usa conservantes porque mantiene escalar por mucho tiempo sobre la superficie. Ok, pasamos a la siguiente pregunta entonces. Nos pregunta Carlos, ¿qué tipo de vitaminas se puede mandar para ayudar al tratamiento de ojo seco? Raúl, ¿tú tienes algo de eso? No creo. No sé, Arturo, creo que Eduardo tendríamos que ver esa parte qué vitamínicos específicos podrían ayudar, no lo tengo claro. Sabemos que si lo tomamos, pues altera un poquito, pero que vaya a ayudar, no lo sabemos. Lo podemos verificar. Ok.
Entonces pasamos a la siguiente. Paula Suárez Salazar nos pregunta en cuánto tiempo el lente de contacto está limpio con Everclean. En este caso, el proceso de limpieza con con esta solución es de 2 horas. Únicamente en 2 horas dura el tiempo y en esas 2 horas ya tenemos un lente de contacto limpio, desinfectado y humectado, listo para utilizarse. ¿Vale? Mira, aquí nos ayuda. Ventura Alberto dice, la opción de omega 3, 6, 9 apoya a la condición del ojo seco. Sin embargo, es importante la condición del ojo seco y asesoría nutricional. Perfecto. Muchísimas gracias por complementar. Justamente, Eduardo, hablábamos de la multidisciplina. Exacto. Y ahí hablamos con la parte nutricional, que es un área que tiene mucho crecimiento, ¿no? Y es un área que nosotros como profesionales de la salud visual debemos de trabajar con un nutriólogo. O sea, no nada más para mantener un peso ideal, o no, sino realmente para saber qué comer, ¿no? Claro. Exacto. La siguiente pregunta es de Martín Zúñiga. Nos pregunta si al hacer mucho deporte y sudar se descompensa la capa lagrimal. Sí, justamente, más si dependiendo de nuestro pH, ¿no? De nuestro potencial hidrógeno de cada uno de nosotros, sí va a haber una descomposición. Es muy recomendable utilizar pues una banda, ¿no? Limpia y que se esté cambiando constantemente para que justamente pues no llegue el sudor al ojo. Obviamente las pestañas, las cejas, el párpado, estos medios de protección nos ayudan, pero si tenemos un exceso de ejercicio o tenemos un atleta de alto rendimiento, por ejemplo, o un niño, ¿no? Que sude mucho, pues sí va a tener esas condiciones. Entonces es muy importante el lavado ocular después de la actividad específica, ¿no? Mucha limpieza de manos. Me estoy imaginando, no sé, un niño de 12 años que es futbolista. Bueno, pues va a estar corriendo, va a haber tierra, va a haber el balón, va a estar todo esto. Entonces, pues sí, mantener una salud ocular, una limpieza ocular, una limpieza natural, para que no vaya a haber alguna alteración más, ¿no? Y estarse secando constantemente. ¿De acuerdo? La siguiente, entonces, es de Ana Flor. Nos pregunta por el costo de un tratamiento de plasma. Híjole, nosotros como estamos en la parte experimental o en la parte de producción, no estamos teniendo ningún costo. Desconocería si en algunos hospitales de la Ciudad de México tengan esa condición. Nosotros por el momento no. Perdón, Eric. No pasa nada. La siguiente entonces nos pregunta Alberto, ¿por qué o a qué se debe a que algunos lentes de contacto se tiñen de color, ya sea marrón o rosa, aún cambiando de solución o lubricante? ¿Me permites, Eduardo? Fíjate que nosotros tuvimos un paciente con esa condición de que era un lente y se le puso rosado, ¿no? Y al identificar nos salieron dos condiciones. Una, él tiene un pH muy ácido, él propiamente tiene un pH muy ácido y eso hizo que cambiara la tinción del lente, que es muy raro, ¿no? Porque es muy complicado. Y otra, utilizaba una solución multipropósitos, bueno, más bien no era multipropósitos, una solución que no tenía ¿cómo decirlo? Los reglamentos, las condiciones sanitarias para ser producido. O sea, era una solución hecha en casa y él la hizo y solamente en esas condiciones. Eso es lo que yo vi y eso tendrá como un año con este lente, ¿no? De ahí en fuera es la única vez que he tenido experiencia. No sé ustedes. Ok, pues nosotros no, en cuanto a las soluciones de visor, no hemos tenido alguna experiencia como tal. De lo poco que he escuchado en cuanto a que se tiñe el lente de contacto, es precisamente derivado de algún tipo de fármaco que esté utilizando el paciente, que sí existen algunos, no lo tengo bien el dato preciso ahorita, pero que sí llegan a interactuar un poquito con la lágrima y esto es lo que llega a teñir el lente de contacto. Pero es básicamente eso. Así es, justamente. Tenemos por aquí algunos preguntan en cuanto a la sesión, sí queda grabada, la vamos a subir a YouTube y por ahí les estaremos pasando el link para que puedan revisarla.
La siguiente igual es de Martín. Nos pregunta si al usar Everclean debemos tener solución salina para enjuagar el estuche después del proceso de limpieza. En este caso, sí, realmente, ¿quieres responder tú, Blanca? Sí. ¿Se me escucha? Sí. Sí, realmente, recuerden que después del proceso, el peróxido químicamente se convierte en agua salina. Si el paciente no tiene la precaución de enjuagar su portalentes o la válvula, pues sí quedará como un poquito de residuo blanquecino. ¿Cuál será la sugerencia? Que lo enjuague con solución multipropósitos. O si tienen a la mano solución salina, pues sin problemas sería lo ideal enjuagarlo para que no quede este tipo de residuos en la válvula. Y creo que no sé si contesta tu pregunta. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Erika Cabrera, perdón. Nos pregunta, hablando de Everclean, ¿cuál sería la recomendación para su uso? Es decir, ¿cada cuánto es lo recomendable usarla? En este caso, por ejemplo, yo soy de la idea de que depende mucho de qué uso le esté dando al paciente. Y con esto me refiero a contemplar sus hábitos de higiene, sus hábitos de limpieza, cuántas horas los utiliza al día o a la semana para poder determinar qué tan frecuente vamos a recomendar el producto, puesto que entre más se utiliza un lente de contacto, pues se genera pues una, digamos, una biocapa, una capa que recubra el lente de contacto, que es precisamente todo lo que incluye la flora bacteriana, lípidos, proteínas, etcétera, etcétera, que se va a ir acumulando entre más tiempo pase ese lente de contacto sobre la superficie ocular. Entonces, en términos generales, una persona normal, por decirlo de alguna manera, que utilice lente de contacto adecuadamente en las horas que nosotros le recomendamos, pues probablemente podríamos hacer la mención de utilizar el producto una vez a la semana, ¿no? Si el paciente lo utiliza o tiene malos hábitos de higiene o malos hábitos de uso de lente de contacto, pues igual y 2 o 3 veces a la semana sería recomendable el utilizar el producto. Ahora bien, Everclean, al ser un producto que es libre de conservante, ayuda muchísimo a todos los pacientes, pues evitamos ese contacto de la superficie ocular con algún agente conservante, entonces es más saludable o más efectivo para el paciente. De hecho, si tienen algún paciente que es alérgico o tiene problemas por ahí de sensibilidad con algún otro tipo de producto, podrían ustedes recomendar Everclean como un sistema de limpieza diario, si es que tuvieran ese caso. No tienen ningún problema ni tanto con el uso del lente de contacto o dañar o alterar la superficie del lente de contacto, tampoco con la superficie ocular. Simplemente hay que seguir bien las instrucciones y si alguno quiere por ahí el póster, ya sea digital, se lo podemos mandar sin ningún tipo de problema. O si alguno está interesado en el póster físico, pues de igual forma, este fin de semana vamos a estar en las distribuidoras, igual y podemos llevar por ahí alguno u otro, por si alguno está interesado, sin ningún tipo de problema les podemos ahí aportar, ¿vale? Nos preguntan también por aquí, la lágrima, la Crifresh Moisture, ¿qué porcentaje tiene de conservante, si es que lo tiene? En este caso, la Crifresh Moisture viene en 2 presentaciones. El frasquito gotero de 15 mililitros y una presentación en unidosis, que la unidosis es libre de conservante, esta no tiene nada de conservante. Y el frasquito gotero sí tiene un conservante, que en este caso es la polihexanida, que es uno de los más nobles con la superficie ocular, y está en un porcentaje muy, 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 muy mínimo. No tengo bien el dato, es como un 0.001 o algo por el estilo, que es únicamente para que el frasquito gotero no se llegue a contaminar y no tengamos ningún tipo de problema con esa parte. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Aquí tenemos una pregunta importante igual. Dice, Diana Marta nos pregunta si con Everclean, si dejamos el lente de contacto en el estuche por más de 2 horas, que es lo que indica el producto, ¿pasa algo? Realmente no pasa nada. Después de que se neutraliza el peróxido de hidrógeno, es decir, que pasaron las 2 horas, la solución que está inmersa que está en el estuche, es una solución salina, por decirlo de alguna manera, es isotónica, tiene un pH similar al de la lágrima y tiene un agente humectante, que en este caso es la polivinilcloridona.
Entonces realmente no pasa nada si se deja más de 2 horas, el paciente lo puede dejar incluso toda la noche haciendo el proceso de desinfección y ya que termine, ya nada más queda el lente de contacto humectado. Pero sí es importante mencionar que el paciente no lo puede dejar más de 24 horas o más de 12 horas, porque ya el producto, como es libre de conservante, existe la posibilidad de que se vuelva a contaminar y causarle alguna complicación al paciente. Entonces, únicamente mínimo las 2 horas para que se realice el proceso de limpieza y desinfección, máximo 24 horas o 12 horas, dependiendo cómo lo quieran manejar con su paciente, para que no se le pueda llegue a contaminar el estuche o el lente de contacto. ¿Vale? Tenemos aquí una pregunta, comentario de Gustavo. Dice, entiendo que lo que se acaba de presentar es en condiciones ideales de estudio en gabinete. ¿Podrías, en tu experiencia y sin tener los medios de diagnóstico a la mano por trabajar en comunidades apartadas, decirnos a partir de qué signos deberíamos... ya me perdí. Deberíamos... Un segundito. Deberíamos empezar... Deberíamos empezar... ¿Cómo es? Perdón, ¿me lo puedes leer, Blanca? Porque aquí se me corta. Dice, entiendo que lo que se acaba de presentar en condiciones ideales de estudio en gabinete, podrías, en tu experiencia y sin tener los medios de diagnóstico a la mano, por trabajar en comunidades apartadas, decimos, ¿a partir de qué signos deberíamos empezar a pensar en un tratamiento específico de ojo seco? Las condiciones ambientales y atmosféricas son un factor importante también en ese sentido. Comunidades a mucha altura, frío, calor, etcétera. Sí, sí, gracias, Gustavo, un abrazote. Primero, yo te dejaría 6 condiciones: ardor ocular, visión borrosa, sensación de arenitas, baja tolerancia al trabajar, episodios de lagrimeo y párpados pesados o fatiga. Y si a esto tú le puedes realizar los 2 test que hablábamos, que es OSDI y McMonis, te va a dar mucha información, ¿no? A lo mejor no puedes aplicar un Schirmer o a lo mejor no puedes aplicar un Boot, pero haciendo estos 2 test, la verdad es que te va a dar mucha información. Tanto OSDI como McMonis te van a arrojar el resultado y de ahí podemos dar el diagnóstico en esas condiciones que tú estás planteando. Creo que sería una muy buena opción. Neri, perdón que me meta por ahí tantito. Adelante. Nosotros aquí como compañía tenemos disponible el test de OSDI, si lo permiten, y Eduardo tuve la oportunidad de subirlo ahí en el chat para que los participantes puedan conocerlo. El test de OSDI y McMonis es lo más utilizado a nivel mundial, a nivel global, creo que es uno de los más confiables. Existen como 50 diferentes pruebas, pero OSDI es muy confiable y creo que la parte de abordar a un paciente en una dinámica fuera de un gabinete es abordarlo con un test de patología. Y por ahí Lalo lo tiene, que se los vamos a subir al chat, que lo puedan descargar. Y bueno, es un test de OSDI muy confiable. Muchas gracias, Neri. Hombre, al contrario. Pues al parecer son todas las preguntas que teníamos. Al parecer no me deja aquí compartirles el archivo, pero igual si nos comparten ahí su correo electrónico por el chat, yo me doy a la tarea de enviárselos en el transcurso del día y puedan tener el test de OSDI y el catálogo a los que estén interesados. Así es. ¿De acuerdo? Buenísimo. Pues bueno, parece que no hay más dudas. Entonces daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias, Neri, por el apoyo y la participación, compartirnos toda esa experiencia que tienes. Muchas gracias a todos y cada uno de los que participaron en esta sesión. Gracias por el apoyo y por su participación. Esperemos que todas y cada una de estas sesiones sean de su agrado, que les ayuden en su práctica profesional y sobre todo nos ayuden a todos a eliminar esa sintomatología innecesaria que a veces se genera en
el paciente o en el medio y que tratemos de dar el mejor trato posible a nuestros pacientes. Así ¿Vale? es. Muchísimas gracias Así es. a todos y los dejo con Blanca y Raúl. Adelante, Blanca. Nada, pues agradecerles mucho su participación a nuestro ponente. Les vamos a dejar nuestros datos de contacto por si tuvieran alguna duda. Este es nuestro correo, nuestro número telefónico, nuestra Facebook. Podemos enviar alguna duda. Aquí mismo nos pueden solicitar el test. Y pues nada, agradecerte, José Neri, por tu participación. Saludos. Y pues estaremos el día de mañana y el viernes en las distribuidoras obsequiando muestras de Everclean para quien esté interesado en el producto. Y bueno, si tienen dudas acerca de este sistema, que sin ningún interés, el maestro Neri recomienda alguno de nuestros productos y al parecer pues hemos obtenido buenos resultados. Y bueno, pues eso sería todo por nuestra parte. Gracias. Perdón, mire, solamente el día de mañana estaremos en AOSA y en Optidipot a partir de las 11 hasta las 6 de la tarde. Y el día viernes estaremos en Innovación y en Distribuidora Ortiz. Correcto. Muchas gracias, pues Neri, pues nuevamente agradecerte por el acompañamiento que nos hice el día de hoy. Pues como compañía estamos siempre comprometidos en generar contenido académico, más allá de cuestiones meramente comerciales, sin dejarnos de lado como compañía, pero nuestro interés siempre se ha inclinado por tener contenido académico que nos dé la parte de concientizar a los profesionales, de darles el apoyo. Y bueno, en esta ocasión, pues, Neri, pues agradezco mucho, Neri, nuevamente, y nos esperamos en el siguiente webinar, que es el próximo miércoles, a la misma hora, a las 11 de la mañana, donde estará abordando un tema más concreto en el diagnóstico, lo que hace la unidad de diagnóstico de superficie de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala con la población, que algo que es muy interesante es saber en dónde están conocer el ojo seco, la prevalencia que hay a nivel mundial, pero en concreto qué prevalencia tiene ese ojo seco en nuestra comunidad, en México, y lo que se está haciendo para diagnosticar ese ojo seco, como en el gabinete, como algunos otros test que se están utilizando para un diagnóstico más preciso. Muchísimas gracias. En nombre de Salud y Bienestar, que es la representación de Avisor aquí en México, el staff de Salud y Bienestar, les agradecemos que hayan participado y bueno, nos esperamos cordialmente en la siguiente sesión. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos. Nos vemos. Presentamos el sistema peróxido en un paso de Avizor con comprimidos bicapa de liberación controlada Everclean. Este producto es válido para todo tipo de lentes de contacto. Debido a su potencia en desinfección y limpieza, es muy recomendable para lentes de hidrogel de silicona y lentes Ortho-K. Es un sistema completo que no necesita de otros productos complementarios. Es un todo en uno. Limpia, desinfecta y elimina las proteínas. Con Everclean, las lentes están totalmente humectadas, limpias y desinfectadas, listas para su uso en tan solo 2 horas sin necesidad de frotarlas. Es un producto apto para usuarios con sensibilidades altas, ya que no contiene conservantes. Tampoco provoca alergias.
La causa con mayor incidencia en el abandono del uso de lentes de contacto es la incomodidad. Esta viene referida principalmente por la suciedad en las lentes de contacto. Everclean aporta una limpieza profesional que alarga el uso diario confortable de las lentes de contacto, proporcionando comodidad y mayor satisfacción a los pacientes. El sistema Everclean. ¿Cómo funciona? El sistema Everclean consta de una solución de peróxido de hidrógeno diluido en una concentración del 3%, comprimidos bicapa de liberación controlada y un portalentes con válvula de presión. Es el primero en actuar sobre la lente de contacto. Su efecto oxidante se debe a la producción de radicales libres e iones hidroxilos que atacan los compuestos orgánicos, oxidando los componentes esenciales de los microorganismos como proteínas, lípidos y DNA, dando lugar a la desinfección y limpieza. Los comprimidos bicapa están fabricados uniendo dos partes muy diferenciadas, una capa verde y otra de color blanco. Además, todo el comprimido contiene povidona, que proporciona el confort al usuario de lentes de contacto. Los comprimidos contienen un eliminador de proteínas que retira por completo las proteínas y los depósitos adheridos a la superficie de la lente. Además, Everclean está compuesto por sales que consiguen una solución tamponada isotónica y de pH semejante al fluido lagrimal, enzima catalasa de origen microbiológico, que es la encargada de neutralizar el peróxido de hidrógeno, y clorofilina y riboflavina, biomoléculas de origen natural que usamos como indicadores de color. Y por último, el portalentes con válvula de presión que aporta seguridad y comodidad en el uso diario. Estos tres elementos hacen de Everclean el sistema revolucionario para la limpieza y desinfección rápida de todo tipo de lentes de contacto. Avizor, Eye Care Solutions.